Estoy preocupado por la lista. No, mija, pero ya dice que nos da la confianza. Y me sentí mal, güey. Oye, chuchi, ¿qué hiciste, loco? Uf, oye, ¿cómo le pegó, güey? No fue falta, pues. Buenas tardes con todos, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Bien bajito, casi nada. Sí. Ahí me escuchan mejor. Buenas tardes, dije sí. Ya, chévere. Entonces, a ver, empecemos con la lista. Está Brandon Aguilar. Presente. Bien. Está Bernardo Aldean. Presente. Nicole Andrade. Presente. Andrés Vaquero. Presente. Fabricio Barreno. Presente. Kevin Carrillo. Presente, Inge. Jerry Chango. William Cifuentes. Presente. Jonathan Criollo. Presente. Ariel García. José Gordillo. Presente. Carla Gualavici. Presente. Renato Bamán. Presente. Renato Guijarro. Presente. María Fernanda León. Presente. Alexis López. Presente. Fausto López. Presente. Felipe Moza. Presente. Alexis Quispe. Presente. Kevin Rodríguez. Presente. Valeria Vinuesa. Presente. José Besote. Presente. Guido Zambrano. Presente. Un segundo.
Listo, entonces, ¿cómo les fue el ejercicio de optimización? ¿Qué me dicen? Inge, o sea, habíamos quedado por el jueves, entonces nosotros hoy día íbamos a acabar Claro. de revisar la última parte. Bueno, cierto que quedamos para mañana y queda eso pendiente. Em, Entonces, en función de eso, bueno, vamos a dejarlo ahí para conversar cualquier duda que tengan para la clase de lunes, ¿sí? Entonces vamos a pasar ahora de tema, ¿sí? Vamos a continuar con lo que es la unidad 3, como les pongo aquí. En la unidad 3 nosotros nos vamos a enfocar en lo que es presas, ¿no es cierto? Inge, una preguntita. Ajá. Te queríamos preguntar si de pronto tal vez hoy podemos salir unos 10 minutos antes. Lo que pasa es que nos fijaron un examen a las 6, entonces justo la parte teórica que es en eleva empieza a las 6 y no nos querían cambiar, como que para empezar un poquito después porque dicen que el tiempo ya está contado. Entonces no sé si de pronto hay oportunidad. Bueno, unos 7 minutos antes me hacen acuerdo por dejarles. Muchas gracias, Inge. Ya dije gracias. Ya, entonces vamos a avanzar un poco rápido. Bueno, en la unidad de presas nosotros ya vimos lo que es la parte de presas de varios reservorios con bombas, ¿no es cierto? Que sería una pequeña introducción en donde nosotros hablábamos de lo que es un sistema compuesto por varios reservorios. Sí, creo que eso les quedó a todos claros, ¿no es cierto? ¿O alguien tiene alguna duda respecto a eso? ¿Qué me dice? No, Inge. Bueno, espero que estemos todos con claridad en ese aspecto. Ahora, dentro de la unidad de presas, ¿qué esperarían ustedes de analizar? ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos acerca de presas? Presión del agua. Caudales. Presión del agua, ¿en qué forma? O sea, más bien sería como, o sea, lo que resiste el material a la presión del agua, lo que resiste la presa en sí, en la presión de agua. Podríamos hablar un poco, sí, se va a ver algo de estabilidad, no desde un punto de vista tan estructural, ¿no? Porque obviamente bueno, en la parte estructural eso lo tienen que ver ustedes. Normalmente cuando tomen suelos 2, me parece que lo toman este semestre o el siguiente. No suelos dos, ya tomamos, ahorita estamos haciendo geotecnia. Ya, entonces en suelos 2 ustedes ya ven algo de presión, ¿no es cierto? De presión lateral, cómo se genera la presión del agua sobre una superficie, etcétera, etcétera. Y de ahí en la materia de cimentaciones se complementa lo que es todo lo visto en suelos 2 con lo que es estabilidad para cimentaciones y estabilidad para muros. Entonces, en esencia, ahí es donde ustedes van a ver un poco más de ese aspecto. Y alguien me decía caudales. ¿Eso fue lo que escuché o no? ¿Qué me dicen? ¿Alguien también comentó algo acerca de caudales o qué fue? Sí, sí, habían comentado. ¿Quién me decía eso? ¿Mm? ¿Qué me dicen? A ver, entonces, Alexis Kishpi, ¿qué esperas ver tú en la unidad de centrales? De presas, perdón. Sea, todo lo referenciado a presas hidráulicas, la altura, la presión con la que puede ir el fluido, es lo que entiendo. ¿Qué puede fluir qué cosa? El fluido para generar energía. Para generar energía podría ser relacionada a lo que veíamos en el capítulo anterior de hidráulica aplicada a proyectos hidroeléctricos. Sí, por ahí sí puede ir.
En esencia, nosotros en la unidad de presas vamos a hablar sobre ciertos temas, como son, por ejemplo, el tiempo de vaciado, en cuánto tiempo se va a vaciar un reservorio o una presa. También hablábamos vamos a hablar de los volúmenes de regulación. Un poquito ya comentamos, en esencia los volúmenes de regulación nos sirven para determinar el tamaño del embalse. No tengo ahorita mi lápiz, así que no puedo escribir muy bien que digamos. Pero en esencia son aspectos importantes dentro de lo que es el análisis de presas. Vamos a hablar acerca de azudes vertederos en presas. Los azudes vertederos son estructuras hidráulicas que, como su nombre lo dice, funcionan como vertederos, pero en algunos casos se les da un uso similar al de una presa. Vamos a hablar acerca de lo que es la estabilidad de presas. Como les dije, no desde un punto de vista muy profundo, porque esa materia primero tendrían que revisarla con lo que es cimentaciones. Pero vamos a poner todos los conceptos, todas las fuerzas y las causas de inestabilidad en presas, ¿sí? Y en esencia nos vamos a tratar de enfocar en ciertos temas específicos acerca de presas, ¿sí? No tanto en la parte, por ejemplo, de la generación de energía eléctrica, porque eso ya lo topamos en la unidad 2, ¿sí? Pero sí vamos a ver ciertos conceptos que pueden ser aplicados a lo que sería la parte de generación hidroeléctrica, ¿sí? Ten en cuenta que las presas no solamente nos sirven para generar hidroeléctricas, nos pueden servir para reservorios, ¿sí? Un reservorio típico en una hacienda, por ejemplo, son presas de tierra pequeñas en donde se genera un reservorio de agua para riego, es algo bastante común. Nosotros tenemos pequeñas presas para control de inundaciones, tenemos pequeñas presas para control de sedimentos en ríos, tenemos pequeñas presas para captaciones de agua, etcétera, etcétera. Entonces, es un uso bastante amplio dentro ya de lo que es la ingeniería civil. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a empezar nosotros con el primer tema dentro de presas, los volúmenes de regulación. ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de volúmenes de regulación? Teniendo en cuenta que ya un poquito hablamos acerca de esto. La ¿Creen? cantidad de agua que va a tener la presa en este caso, que va a soportar. ¿Y qué tiene que ver la regulación con la presa? No hablamos de soportar, sino más bien de almacenar, ¿no? Ujú. Volumen de embalse. El volumen del embalse, sí, un volumen de almacenamiento. ¿Y a qué creen que se refiere la regulación? Intentar que siempre se mantenga constante. El volumen. ¿Creen que se debería mantener siempre constante el volumen en una presa? O sea, sí varía, pero, o sea, no mucho el rango de variación, que no sea mucho. Pero ¿qué significaría que no varíe mucho el volumen de agua, ¿no? En esencia, el nivel de agua va de la mano con el volumen de agua. ¿Qué significaría eso? Ubicar la presa en un lugar donde sea competente el caudal. ¿A qué te refieres con competente? O sea, que tenga suficiente caudal para darme una altura de agua requerida que yo necesite. No te entiendo. A ver, ¿el caudal lo estás relacionando con la altura de agua de qué? De la presa. ¿Qué caudal relacionarías con la altura de agua de la presa? El caudal de un río. ¿El caudal del río va a tener con la altura de la presa? ¿Va a tener relación con la altura de la presa? Sí, hasta cierto punto, porque nosotros tenemos un caudal que está llegando. Y
obviamente, mientras más grande es ese caudal que está llegando, nosotros vamos a tener mayor altura en la presa. Pero me dicen que se mantenga constante el nivel de la presa. ¿Qué significaría que se mantenga constante el nivel de la presa? El nivel de la presa variaría en función del clima. ¿El nivel del agua en la presa va a variar en función del clima? Sí, en la época lluviosa es común que tengamos más agua, en la época de sequía es común que tengamos menos agua, pero también depende eso de un análisis que es el análisis del periodo en el que estemos nosotros analizando, ¿no? Que ya vamos a hablar de eso, un periodo de tiempo, obviamente, para poder generar la regulación. Pero no me han respondido todavía qué significaría que el nivel se mantenga siempre constante en una presa. Mantenga el mismo caudal. Que mantenga siempre el mismo caudal de ingreso y el mismo caudal de consumo, ¿sí o no? Porque si todo el agua que entra sale ese rato, se va a mantener constante el nivel. ¿Creen que eso se genera en una presa? No. No, ¿no es cierto? Obviamente no, los caudales van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque el río normalmente va a llevar una cantidad de agua que va a variar a lo largo del tiempo, pero durante periodos prolongados de tiempo. ¿No es cierto? Si nosotros estamos en el río a las 9 de la mañana, el caudal que tenga a las 11 de la mañana probablemente va a ser similar, ¿no? Aunque no sea el mismo, va a ser similar. Y el caudal que tenga en la noche, pues probablemente no varió en una proporción muy grande. Pero obviamente, si analizamos el caudal del río de aquí a 3 meses, probablemente sí haya una variación importante. Mientras que el consumo se comporta de otra forma. El consumo a la medianoche de agua, sea para riego, sea para hidroelectricidad o sea para agua potable, realmente va a ser mucho menor que el consumo a las 8 de la mañana o el consumo a las 12 de la mañana. ¿Sí me entienden? Sí. Entonces, de ahí nace el concepto de volúmenes de regulación, que en esencia lo que buscamos es regular la cantidad de agua que entra y la cantidad de agua que sale. ¿Sí? De tal forma que mientras yo tengo mucha agua, ¿no es cierto? Estamos con mucha agua del río, yo tenga la probabilidad, o la posibilidad, más bien dicho, de almacenar esa agua, de tener un espacio donde vamos a poner esa cantidad de agua. ¿Y para qué nos va a servir esa cantidad de agua? Pues para cuando el río me lleva poca agua o cuando la demanda es muy alta, yo pueda abastecer a la demanda, ¿sí? Y no frenar lo que es el abastecimiento en el sistema. ¿Sí me siguen con eso? Sí. Sí, ¿seguros? Solo Valeria me responde. Sí. Ahí, Bueno, espero que sí. Entonces, en esencia podemos decir que los volúmenes de regulación son volúmenes de reserva para dentro de los proyectos hidráulicos. Almacenar el máximo volumen de excesos. ¿Qué significa exceso? Cuando yo tengo mucho aporte y poco consumo. Y proveer una cantidad suficiente de flujo que evite el máximo volumen de déficit. ¿Cuál es el máximo volumen de déficit? Pues cuando yo tengo más consumo que aporte, ¿sí? El punto crítico de consumo versus aporte. Entonces, ¿sí está claro eso? Sí. Ya, entonces, en esencia nosotros vamos a decir que nosotros determinamos volúmenes de regulación cuando el caudal de aporte es diferente al caudal de consumo. ¿Qué tan común creen que sea esto? Es muy común, o sea, en general, porque no siempre se va a tener el mismo consumo diario.
¿No es cierto? En función de lo que nosotros dijimos, sí, va a ser bastante común que se genere diferencia entre el aporte y el consumo, porque realmente en la mayoría de proyectos nosotros vamos a ver que no podemos tener prácticamente nunca un caudal de consumo igual al caudal de aporte. Ya podríamos hablar de esa situación en casos demasiado específicos, como por ejemplo, cuando nosotros tenemos una fábrica y esa fábrica tiene una cantidad de agua específica que les ha sido asignada para utilizarla, entonces obviamente ellos sí van a tratar de gastar todo lo que les llega. Pero ya en los casos más comunes no se presenta esa situación. Entonces nosotros determinamos volúmenes de regulación prácticamente en todos los proyectos hidráulicos, ¿sí? Siempre que el caudal de aporte sea diferente al caudal de consumo. ¿De dónde de dónde partimos nosotros para la determinación del periodo del volumen de regulación? Pues de un periodo de regulación. En este caso lo definimos como T mayúscula, ¿sí? Y nos sirve para hacer el análisis. Ahora, es importantísimo entender que este periodo de regulación tiene que cumplir una característica especial, ¿sí? ¿Cuál es esta característica especial? Que al final del periodo de regulación, el volumen acumulado de aporte sea igual al volumen acumulado de consumo. ¿Qué significa eso? Que durante este periodo de análisis, yo tengo que asegurarme de que todo el volumen de agua que me llega en este periodo sea igual a todo el volumen de agua que sale de este periodo. ¿Qué creen que pasaría si estos volúmenes no se igualan? Hubiera pérdidas o excesos. Hubieran pérdidas o excesos. Entonces, ¿qué pasaría en el sistema si hay pérdidas a lo largo del tiempo? ¿Qué me dice? Sí, cuando hablamos de pérdidas, sería óptimo más bien hablar de déficit más que de pérdidas. Pero ¿qué pasaría si tenemos un déficit a lo largo del tiempo? Desabastecimiento. Podemos quedarnos sin agua en la presa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque obviamente este periodo de regulación nosotros tenemos que asegurarnos de que sea cíclico. ¿A qué me refiero con eso? Tenemos un periodo de regulación, supongamos, un periodo típico de regulación para agua potable son 24 horas o un día. ¿Qué significa eso? Que yo tengo 24 horas, se acabó el día, y en el siguiente día yo asumo que el comportamiento va a ser igual o bastante similar, ¿sí? Entonces yo regulo para 24 horas. Entonces, ¿qué pasa? Cada día se va a comportar de una forma más o menos similar. Mientras que yo una presa, una central hidroeléctrica, más bien dicho, podría yo regular mi volumen para un periodo de 3 meses o de 6 meses o de un año, dependiendo de cómo se comporta el caudal y las condiciones climatológicas en la zona. Normalmente un periodo de un año podría ser razonable. ¿Por qué? Porque yo voy a tener una época lluviosa. En la época lluviosa, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a tener gran cantidad de agua. ¿Qué debo hacer con esa gran cantidad de agua? Guardarla. ¿Para qué? Para abastecer cuando tenga poca agua. En esencia parece bastante lógico, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que yo no tenga que hacer la regulación todos los días para un proyecto de agua potable, ni todos los años para una central hidroeléctrica, sino que el comportamiento se vaya manteniendo más o menos regular a lo largo del tiempo. Entonces, una de las características de los volúmenes de regulación es que nosotros deberíamos tener una secuencia cíclica del comportamiento, tanto del consumo como del aporte. ¿Sí está claro ahí? Dijo de durante el periodo de análisis el volumen de aporte debería ser igual al volumen de consumo, ¿verdad? Ajá, el volumen acumulado a lo largo de ese periodo. ¿Sí está claro para todos? Sí. Entonces, en esencia, para el análisis de volúmenes de regulación,
nosotros vamos a tener dos formas de calcularlo. La una es mediante un método gráfico y la otra mediante un cuadro de análisis, que son los métodos más comunes. Entonces, nosotros vamos a empezar analizando el método gráfico para determinar volúmenes de regulación. Y en este método nosotros vamos a partir de lo que se conoce como un histograma de aportes y consumos. ¿Qué significa eso? Simplemente un gráfico en donde tengamos relacionado el caudal versus el tiempo. Este gráfico, no se olviden, es un histograma de aportes y consumos. Siempre, como dijimos, vamos a tener que el caudal de aporte va a ser diferente al caudal de consumo. ¿Dónde veo esto? Aquí en el gráfico, ¿no es cierto? En naranja está el caudal de aporte versus tiempo, en verde el caudal de consumo versus tiempo. Entonces, ¿aquí qué tengo? Un periodo de regulación T, que lo vamos a definir acá, que para este proyecto que vamos a asumir que es agua potable, vamos a definirlo como un periodo de un día. Ahora, nosotros, ¿qué vamos a tener? Por ejemplo, el aporte en naranja empieza con un caudal de aporte alto, luego el caudal disminuye y vuelve a incrementar hasta llegar a un valor alto. ¿Qué pasa con el consumo? Estamos hablando de un proyecto de agua. El consumo normalmente en las horas de la mañana y la madrugada es bajito. Luego ya se empieza a incrementar de forma muy abrupta hasta llegar a un punto máximo y nuevamente empieza a disminuir. Esta es una curva de consumo típica para un proyecto de agua potable. Entonces, en esencia, yo grafico a los dos y con ese gráfico yo voy a identificar una situación. El área bajo las curvas corresponde para la curva de caudal de consumo al volumen de consumo. Y para la curva de volumen de aporte, perdón, para la curva de caudal de aporte, nosotros vamos a tener el volumen de aporte. Entonces, ¿sí me siguen con eso? Sí. Sí, entonces en esencia es algo bastante similar a lo que sucede con una curva como la que generan, por ejemplo, para los cortes y momentos, ¿no es cierto? Entonces, ustedes grafican el diagrama de corte y en función de eso ya pueden determinar el diagrama de momentos. Ya van a ver a qué me refiero. Entonces, nosotros tenemos el área bajo la curva, que sería el volumen de aporte y el volumen de consumo. ¿Y cuál dijimos que era la condición para que se cumpla el volumen de regulación? O que se pueda analizar el volumen de regulación. Que el caudal de aporte no sea igual al caudal del consumo y que el volumen de aporte sea igual al volumen del consumo. Exacto, que el volumen de aporte sea igual al volumen de consumo. En esencia, el área bajo la curva verde sea igual al área bajo la curva naranja. ¿Sí está claro eso para todos? Sí. Ya, espero que sí. Entonces, en esencia, yo puedo determinar en estos gráficos también dónde yo tengo excesos en caudal y dónde yo tengo déficit en caudal. Entonces, siempre que yo tenga más aporte que consumo, yo estoy hablando de excesos. Siempre que yo tenga más consumo que aporte, yo hablo de déficit. ¿Sí está claro? Sí. ¿Puede volver a Ahora, repetir eso, Inge, por favor? cuando yo tengo más aporte que consumo, yo estoy hablando que tengo una variación de caudal en exceso. Mientras que yo tengo más consumo que aporte, estoy hablando de que tengo un déficit. ¿Sí? Esto nos sirve porque luego ya pasamos a hacer el análisis propiamente dicho de los volúmenes. Entonces, no se olviden, la condición más básica para poder generar volúmenes de regulación, el volumen acumulado de aporte sea igual al volumen acumulado de consumo. Entonces, en esencia, nosotros partimos de este análisis. Y eso quiero que les quede clarísimo. En esencia, si es que el volumen de consumo sería más grande que el volumen de aporte, cualquier rato me quedo sin agua. ¿Sí o no? Porque como es un periodo cíclico, en esencia, voy a ir acumulando déficit de agua
y a lo largo del tiempo va a llegar un punto en que ya no tenga agua. Mientras que si yo tengo más volumen de aporte acumulado, yo voy a tener demasiada agua. ¿Qué pasa si yo tengo mucha agua? Simplemente me va a tocar botarla, ¿no? Abrir las compuertas de la presa y permitir que esa agua se vaya. ¿Qué situación creen ustedes que es mejor? Tener demasiada agua. Tener demasiada agua, porque en esencia yo solo abro la compuerta y el agua se va. Y en la realidad es lo que sucede. Va a ser muy difícil que en un periodo exacto se igualen los dos volúmenes. Entonces, lo que más facilita el trabajo es que el volumen de aporte sea mayor, de tal forma que yo simplemente me deshago del agua extra y ya no tengo problema, ¿sí? En cambio, si es que yo llego a tener más consumo, más volumen de consumo que el de aporte, va a llegar un punto en el cual yo me quede sin agua. Y eso sí debe ser crítico en un proyecto. ¿Sí está claro eso? Ya nos puede dejar un ratito para copiar, por favor, esa parte. Bueno. Son los peores, no mames. Por ahí leí una imagen que dice que si te... Yay, gracias. Sí, entonces, especialmente este problema se da en centrales hidroeléctricas. En las centrales hidroeléctricas va a ser mucho más difícil regular el caudal. ¿Por qué? Porque si vamos a un proyecto de agua potable, en esencia, Senagua me va a decir, ustedes pueden coger 5 metros cúbicos por segundo de ese río. Entonces, bueno, cojo 5 metros cúbicos por segundo, yo hago el análisis y sé que en el río hay más de 5 metros cúbicos por segundo, entonces tengo esa tranquilidad. Y sé que el consumo va a ser variable, pero es totalmente medible. O sea, nosotros podemos estimarlo con cierto grado de certeza. Pero en una central hidroeléctrica hay el riesgo de que, ¿qué pasa? Se produjo una sequía en la zona donde está la central y de repente no hay agua en el río nomás. Y no es que yo pueda sacar agua de otro río. Simplemente me toca jugar con el agua que yo tengo disponible, ¿sí? Entonces es preferible, especialmente en centrales hidroeléctricas, que nosotros tengamos un mayor volumen de aporte, de tal forma que tenemos una seguridad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya con el histograma de caudales, yo lo que tengo que ir es a esta curva, que es la curva de volumen acumulado respecto al tiempo. ¿Qué significa volumen acumulado respecto al tiempo? Simplemente yo voy sumando deltas de los caudales, del área bajo la curva de caudales, para obtener esta curva. Entonces, en esencia, ¿qué significa esta convergencia de los dos puntos al final del periodo de regulación T? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué me dices, Renato Guamán? Sí, que disculpe, no lo escuché muy bien la pregunta. ¿Qué significa que los dos puntos converjan acá al final de la curva? Puede ser que, o sea, en nuestra presa tenemos un estado de equilibrio del volumen, o sea, que todo lo que aporta es todo lo que se consume. ¿Puede ser eso? En esencia, sí. Nosotros decimos que se cumple la condición. ¿Cuál condición? Que el 100% del volumen de aporte sea igual al 100% del volumen de consumo. ¿Sí está claro eso? Entonces, en esencia, nosotros como punto normal deberíamos tener que las dos converjan o preferiblemente, ¿sí? Por tener cierta seguridad,
que el aporte vaya un poquito más arriba, ¿no es cierto? Que aquí estaríamos hablando de una diferencia que nosotros la definiríamos como excesos. ¿Sí me siguen? Sí. Entonces, en esencia, yo grafico estas curvas, ¿no es cierto? ¿Con qué? Entonces, por ejemplo, voy a mi curva de caudales, entonces digo, para la hora 1, el área debajo mi curva de consumo es esta de aquí. Entonces, curva de consumo tanto. Bueno, pongámosle en verde. Ya, me voy a la hora 1. Esta es mi área bajo la curva de consumo. Yo la determino, ¿no es cierto? Como tiempo 1 hora más, podríamos utilizar trapecios, ¿no es cierto? Este valor de aquí más este valor de acá sobre 2. ¿Sí? Por 1 hora ya tengo el volumen de aquí. Y después me voy en la misma hora al volumen de consumo, al volumen de aporte, perdón. Y nuevamente saco el área bajo la curva. Y con esta área bajo la curva, yo puedo ir a mi gráfica de volúmenes y decir, para la hora 1, este tiene un valor de X, el aporte, y un valor de Y, el consumo. ¿Sí está claro para todos eso? Sí. Chévere. Entonces, graficamos esta curva y tiene que cumplirse esta condición, porque si no se cumple esta condición, no se puede determinar volúmenes de regulación. Ya dijimos que en los casos prácticos es preferible que si no hay una igualdad, el volumen de aporte sea mayor al volumen de consumo. Entonces, en esencia, en esta gráfica yo puedo determinar dos puntos. El punto en donde yo tengo más volumen de aporte que de consumo y decir, esta diferencia de aquí corresponde a un exceso. En esencia, en esta zona, yo voy a tener todo este aporte extra que no se consume. Entonces, yo debería ser capaz de almacenar este espacio de acá, ¿sí? En donde el punto más crítico, ¿cuál va a ser? La diferencia vertical de mayor tamaño entre los dos, ¿sí? En donde esta diferencia vertical de mayor tamaño entre los dos se conoce como volumen de exceso máximo, ¿sí? ¿Sí está claro eso? El Sí. volumen de exceso máximo en esencia es el periodo en donde, el punto más bien dicho, a lo largo del periodo de regulación, en donde yo tengo la mayor cantidad de agua respecto del de aporte respecto al consumo. ¿Sí está claro? Sí. Espero. Y por otro lado, yo en la zona de acá, pues tengo más consumo que aporte. Y si yo tengo más consumo que aporte, pues voy a hablar que estoy en una zona de déficit. ¿Qué significa? Que aquí me estoy consumiendo el agua de la presa. Entonces, también yo debo determinar cuál es la altura vertical más grande que se presenta en la zona de déficit y ese va a ser mi volumen de déficit máximo. ¿Me siguen o no me siguen? Sí. Perfecto, entonces aquí tenemos lo mismo que ya hemos hablado, ¿no es cierto? Es importantísimo tener en cuenta cuál es el exceso máximo y cuál es el déficit máximo. Recuerden que este es un método gráfico, entonces los gráficos que ustedes hagan tienen que estar bien desarrollados. Nos dice, cuando ya tenemos la gráfica con sus déficit y excesos máximos, nosotros tenemos que hacer este proceso. Graficamos una curva, ¿sí? Que va a ser paralela al volumen acumulado. El volumen acumulado de aporte, perdón. Sí, es una curva auxiliar que va a ser paralela al volumen acumulado de aporte. Y esta es la parte importante. Esta curva paralela tiene que ser tangente al punto donde se encuentra el volumen de déficit máximo. ¿Sí está claro?
Sí. ¿Seguro para todos? Es un ratito para copiarlo. Ujú. Gracias, Ángel. ¿Sí está entendido? Entonces, ya viéndolo, más fácil aquí. En esencia, mi curva de volumen de aporte en naranja, esta de aquí. Yo necesito generar una curva paralela. ¿Qué significa paralela? Que tenga la misma forma separada a una distancia X. ¿Cuál debería ser esa distancia X? Una distancia igual al volumen de déficit máximo. Entonces, en función de eso, quisiera ver si lo entienden y me ayuden graficando. ¿Cómo crees tú que sería esta línea paralela? A ver, Felipe Muso. Presente. Respóndeme lo que pregunté. ¿Cuál fue la pregunta? Por favor, ¿me puede repetir? A ver, ¿no me están poniendo atención o qué pasa? Es que estaba estudiando un rato. Me desconcentré un chance. A ver, entonces todos por favor las cámaras prendidas ahorita. Si alguien no prende la cámara, lo tomaré como una ausencia. Y lo mismo, si le pregunto a alguien y no tiene idea de lo que estoy preguntando, lo tomaré como una ausencia. La pregunta es, nos pide el ejercicio que tengamos una línea paralela a la curva de volumen de aporte respecto al tiempo en un punto en un punto en el cual tengamos una distancia igual al volumen de déficit máximo. ¿Cómo sería esta línea en este gráfico? ¿Qué me dice? Sería, o sea, encima de la línea amarilla como tipo curva y que Sí, sí. pero por favor, Valeria, le pregunté específicamente a Felipe, ¿cómo sería esa Perdón. curva? La verdad no sé, Ángel. Necesito ver un intento. ¿Cómo sería una curva paralela a la curva de volumen de aporte versus tiempo? Estamos hablando de geometría básica, ¿no? Necesito una respuesta, Felipe. ¿Cómo sería una línea paralela a la curva de volumen de aporte? Eh, una línea recta sería. ¿Puedes No, no graficarla, recta por muy bien. favor? Es que no sé cómo se grafica. Tienes ¿Cómo se grafica? ahí, tienes una flecha ahí donde dice anotar. ¿Dónde? No, no encuentro eso. En la barra de herramientas, ahí tienes una flecha que te bota un menú, una lista, y ahí dice annotate o anotar, dependiendo del idioma en que tengas el Zoom.
Listo. No me sale ninguna. Reacción, shred, chat, participantes. No encuentro ese de anotar. Tienen una barra de herramientas del Zoom en donde hay una flechita y ahí dice anotar. Sí. Entonces agarro. Ya la encontré. Arriba era. Ujú. Ahí. Esa es la barra de herramientas del Zoom. Ya la encontré. Me gustó. Ahí identificaste una línea. ¿Esa sería una línea paralela al volumen de aporte? Sí, una línea recta, aunque no me salió recta. ¿De qué hablamos cuando decimos una línea paralela? O sea, debería ser paralela completamente así. Ya, entonces si hablamos de una línea recta versus lo que acabaste de dibujar, hay una diferencia importante. En esencia nos dice el método que grafiquemos una paralela a la línea de volumen de aporte, la naranja, en una distancia igual al volumen de déficit máximo. Entonces puedes borrar eso y graficarla. ¿Dónde estaría? ¿En qué? Una línea paralela a una distancia igual al volumen de déficit máximo. Una distancia igual al volumen de déficit máximo. ¿Cómo sería? Así. ¿Dónde tengo yo la distancia igual al volumen de déficit máximo? Pero si se hace desde aquí, debe empezar desde el mismo punto. Si es que es paralela, ¿podría empezar en el mismo punto? No, pero paralela a esta. Ya ahí donde yo tengo una distancia igual al déficit máximo. La distancia igual. ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? No. ¿Cómo sería? ¿Quién me ayuda? Exacto, ¿no es cierto? En esencia, sí, en este gráfico nosotros tenemos una línea paralela a la línea naranja, que es la de volumen de aporte respecto al tiempo, ¿no es cierto? A una distancia igual al volumen de déficit máximo. Y como vemos, lo importante de esto es que nosotros tenemos un punto de tangencia entre esta línea paralela y la línea de volumen de consumo respecto al tiempo. Entonces, si es que yo analizo esta línea, yo voy a encontrar que todas estas distancias, ¿no es cierto?, entre la curva naranja y la curva azul, que es la paralela, ¿qué deberían ser?
La distancia de volumen déficit máximo. Volumen de déficit máximo, ¿no es cierto? Todas deberían ser iguales porque es una paralela. ¿Sí está claro ahí? Entonces, en esencia, es lo que tenemos aquí. Y yo de este gráfico puedo definir mis volúmenes de regulación. Voy a empezar diciendo que el volumen de regulación va a ser igual a lo siguiente. Si yo hablo de un volumen de regulación en cualquier punto o instante i a lo largo del periodo de regulación, va a ser igual a la diferencia entre el volumen de aporte menos el volumen de consumo más el valor absoluto del volumen de déficit máximo. ¿Qué era la BA, Inge? Volumen de regulación inicial es igual al volumen de aporte menos el volumen de consumo más el volumen de déficit máximo. En esencia, para el punto inicial, ¿yo qué tengo aquí? Volumen de aporte en naranja menos volumen de consumo en verde, 0, ¿no es cierto? Los dos son iguales al principio, más el valor absoluto del déficit máximo es esta distancia de acá. Entonces, a esto corresponde mi volumen de regulación inicial. ¿Qué pasa ahora al final de mi periodo de regulación? Yo tengo volumen de regulación es igual a volumen de aporte aquí, menos volumen de consumo en verde aquí mismo, menos el valor absoluto, perdón, más el valor absoluto del déficit máximo, la distancia entre las dos líneas. Este es mi volumen de regulación final, que en esencia también va a ser igual a un volumen de déficit máximo, ¿sí? Lo mismo que el volumen de regulación inicial. ¿Por qué se da esto? Porque obviamente el final de un ciclo va a ser el inicio del otro, entonces tienen que ser siempre iguales. Y por otro lado, mi volumen de regulación total del proyecto va a ser la diferencia en el punto más crítico, en el punto en que esta diferencia sea mayor. Volumen de aporte aquí, menos volumen de consumo acá. La diferencia más alta es mi volumen de excesos máximos, el que lo tengo acá abajo. Más un valor absoluto del déficit máximo corresponde a un volumen de regulación total. ¿Sí está claro? Sí. Entonces, en esencia, yo puedo sacar volúmenes de regulación para todos los puntos a lo largo del periodo de regulación T, ¿sí? En donde mi volumen de regulación total va a ser la diferencia más grande, o sea, cuando tengo la mayor diferencia entre el aporte y el consumo, que es mi volumen de excesos máximos, ¿sí? Y de ahí voy a tener volúmenes de regulación tanto al principio como al final de mi periodo de análisis, que obviamente tienen que ser iguales porque estamos hablando de un sistema cíclico. ¿Sí está claro? Entonces, lo que les decía, el volumen de regulación total va a ser igual a los excesos máximos más el déficit máximo. En valor absoluto, porque cuando nosotros lo ponemos esta información en un cuadro, esto va a tener un valor negativo, entonces por eso hablamos de un valor absoluto. El volumen de regulación inicial vimos que es igual al déficit máximo y el volumen de regulación final es igual al déficit máximo. Siempre tienen que ser iguales porque el uno es el inicio y el otro es el final del ciclo, pero los ciclos deben ser iguales. Entonces, es importante que se mantenga esta igualdad. Y finalmente, El valor de déficit máximo no es igual al valor de excesos máximos. No debería. No deberían, ¿por qué van a ser iguales si los dos pueden medirse en puntos totalmente diferentes? Todo depende de cómo se comporten las curvas, ¿sí? Y eso ya van a ver en los ejercicios prácticos, pero es importante que ustedes tengan en cuenta que hay
casos específicos en donde el volumen de regulación, el volumen de déficit máximo sea igual a cero, por ejemplo, o el volumen de excesos máximos sea igual a cero. Un ejemplo fácil podría ser algo así, en donde tengo mi curva de volumen de consumo y mi curva de volumen de aporte, ¿no es cierto? Si hablo de roja en aporte y de rosado en consumo, en esencia yo siempre tengo más consumo que aporte, entonces todo esto va a ser déficit, no tengo volumen de exceso máximo. Y si sucede el caso contrario, yo voy a tener todo el volumen en exceso y no voy a tener déficit. ¿Sí está claro ahí? Sí, gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? ¿Ah? ¿Nadie? Espero que esté claro. Y aquí se me ha ido el final, pero este es el volumen de regulación en cualquier punto I a lo largo del tiempo. Va a ser aporte menos consumo más un valor absoluto del déficit máximo. En esencia, ¿qué hacemos con los volúmenes de regulación? Buscamos evitar que se genere déficit en el sistema. ¿Sí está claro para todos esto? Sí. Entonces, en esencia, aquí tenemos el mismo gráfico con todos los valores que nosotros hemos estipulado. ¿Sí? Entonces, tengan eso en cuenta. Este es el proceso gráfico para poder determinar volúmenes de regulación. Es bastante simple. Hay que tener en cuenta los criterios de una forma bastante clara porque a veces me grafican la paralela al exceso, al volumen de déficit, entonces, o al volumen de consumo, perdón, y ahí todos los datos les cambian dentro del análisis. Entonces, hay que tener en cuenta esa consideración, porque les digo, es uno de los puntos de falla más típicos. En esencia, este método es simple, es gráfico, entonces necesitan graficarlo de manera adecuada, porque si el gráfico está mal, los valores pueden ser muy variables y eso puede generar un error importante. ¿Sí está claro para todos? ¿Alguien tiene alguna duda? Inge, ¿podrá volver un ratito a la diapositiva 13, por favor? ¿Esto de acá? Sí, que solo un minutito para copiar lo último, por favor. Bueno, les dejo copiar, ya me he pasado de la hora, tomémonos unos 3 minutitos de descanso, ¿sí? Ya, gracias.
Listo, continuemos. Me siguen, por favor, igual todos con las cámaras prendidas. Ahora entonces vamos a ver el otro método que corresponde a un cuadro de análisis. Este cuadro de análisis en esencia hace prácticamente lo mismo que el método gráfico. Entonces, en esencia nosotros vamos a empezar con un horario. Este horario son las horas que consideramos importantes a lo largo del periodo de tiempo. ¿A qué me refiero con importantes? Las horas en donde se genera un cambio, por ejemplo, de consumo, un cambio de aporte. En el caso del gráfico que nosotros estábamos analizando, este de aquí, nosotros tenemos secciones curvas a lo largo del gráfico, entonces podríamos poner cada hora, cada 2 horas, por ejemplo, cada 3 horas en algunos casos, viendo qué horarios consideramos importantes. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos una curva de aporte de esta forma, en este caso va a ser totalmente importante considerar este punto de aquí, ¿no es cierto? Pongamos la hora 2.5. ¿Por qué? Porque para yo sacar el volumen bajo la curva, yo voy a necesitar este punto para poder sacar el área de este trapecio. Por otro lado, también es importante este punto de aquí. ¿Por qué? Porque voy a tener un área rectangular en donde necesito conocer este punto de acá. Voy a necesitar este punto de aquí, lo mismo, ¿no es cierto? ¿Qué creen que pasaría si yo me salto este punto de aquí y paso de esta hora de acá, que digamos que es la hora 8, a la hora de acá, que es la hora 14, supongamos? ¿Qué me dice? ¿Qué me dices, Bernardo Aldean? Dije, se me fue el internet y ahorita se reconectó. Disculpe. ¿Qué me dices? ¿Qué pasa si yo utilizo esta hora que digamos es la hora 8 y me salto a la hora 14 en este gráfico que está en líneas rosadas? Voy a perder un considerable número de horas importantes. O sea, de análisis. O sea, debería analizar entre rangos más pequeños. Hasta cierto punto podríamos decir eso, pero en cambio si yo hago un rango cada media hora, ¿qué podría pasar? Mucha información. Demasiado largo el cálculo, ¿no es cierto? Entonces, hay que tratar un poco de definir rangos coherentes. Y yo les decía, este rango de aquí es importante porque tengo un rectángulo, yo tengo que determinar el área bajo el rectángulo. Acá tengo un trapecio, tengo que determinar el área del trapecio. Entonces, este punto es importante y este punto es importante. Pero si yo me salto hasta acá, ¿cómo calculo esta área? Lo único que voy a poder calcular es un área más o menos así, en donde tengo esta sección por acá y voy a tener un trapecio. Entonces, ¿qué sucede? Yo voy a dejar de lado toda esta sección de acá. Entonces, ese es el problema que se puede generar. Entonces, ustedes tienen que ser analíticos, ¿sí? Y tomar en cuenta de manera adecuada cuáles son las secciones que estamos analizando dentro del sistema. ¿Sí está claro eso? Y entonces, por eso les ponía que el horario tiene que ser definido de manera adecuada. Ahora, ¿cuál debería ser el último punto del horario?
Donde ya se pare de utilizar. Donde no se va a parar de utilizar, ojo, es el Donde fin del periodo de regulación, ¿sí? Que si decimos un día, como estábamos analizando, sería la hora 24, ¿sí? Eso significa que llega la hora 24 y el siguiente periodo empieza nuevamente con el horario de 0, ¿no es cierto? Pero sabemos que va a ser una hora que se comparte con el siguiente periodo. Delta T simplemente es la variación entre dos horarios continuos, ¿sí? Vamos a poner este ejemplo que estaba aquí, ¿sí? Para trabajar en función de esto. Entonces yo tengo un horario hasta la hora 24. Delta T va a ser simplemente la diferencia de tiempo, en donde entre 1 y 2 voy a tener un delta T de 1, entre 2 y 4 voy a tener un delta T de 2, ¿sí? Entre 22 y 24 voy a tener un delta T de 2. Facilito. Los caudales, tanto para consumo como aporte, ¿de dónde los debería obtener yo? De las áreas bajo la curva. De los puntos en primera instancia de mi histograma de caudal. Sí, el histograma de caudal, recuerdan, es la gráfica de caudal versus tiempo. Entonces yo me voy a mi histograma de caudal y digo, para la hora 1, el caudal es 3. Para la hora 2, el caudal es 3.6 y así, etcétera, etcétera, hasta llegar al final. ¿Sí? Entonces, todavía no hablo de área bajo la curva, sino hablo de puntos específicos. El histograma de caudales tiene que ser un dato obtenido ¿de dónde? De el estudio hidrológico del proyecto. ¿Sí está claro? En esencia se le conoce como la curva de descarga, donde ustedes saben cómo varía la descarga con respecto al tiempo, ¿no es cierto? Al periodo que se le está manejando. Después yo necesito determinar un caudal promedio. Entonces, en esencia, cojo los caudales que tenía como dato y saco un promedio entre 3 y 3.6, 3.3. Entre 3.6 y 5, 4.3. Entre 3.2 y 3, 3.1. ¿Por qué saco el promedio? Porque en esencia estoy haciendo un trabajo como que tuviera trapecios en mi gráfica, ¿no es cierto? Entonces yo determino un punto, determino el otro punto y hago un trapecio entre los dos y ya tengo mi promedio, ¿sí? El área del trapecio, base menor más base mayor, sobre 2. Y por la altura, ¿cuál sería la altura? El delta T. Entonces, en esencia estoy haciendo lo mismo que en el método gráfico. Y obviamente, el delta de volumen va a ser igual al promedio de caudal, lo que les decía, por delta T. 3.3 por 1, 3.3. 4.3, perdón, acá le he puesto el promedio en la otra. 4.3 por 2, 8.6. 2 por 3.1, 6.2. Y finalmente lo que tengo que hacer es una sumatoria de cada delta de volumen, empezando en 0 porque hablamos de volumen acumulado. Entonces, en esencia, yo aquí estoy haciendo la gráfica de volumen acumulado. Entonces, 0 más 3.3, 3.3. 3.3 más 8.6, 11.9. Aquí me he saltado este rango para no hacer una prueba, un ejercicio de prueba muy largo, ¿sí? Entonces vamos a asumir aquí que yo tengo 62.3. Entonces, 62.3 más 6.2 me da 68.5. ¿Sí? ¿De dónde? Este es mi volumen acumulado total.
¿sí? Volumen de consumo acumulado, o el 100% del volumen de consumo acumulado, como le veíamos antes. ¿Y qué debo comprobar? Que este volumen sea igual al 100% del volumen de aporte. Entonces hago lo mismo para el aporte. Saco el promedio entre 6,2 y 5,6. 5,9. Entre 5,6 y 4, 4,8. Entre 5 y 6,2, 5,6. Ahora saco mi delta de volumen. 1 hora por 5,9, 5,9. 2 horas por 4,8, 9,6. 2 horas por 5,6, 11,2. Sumo nuevamente los caudales, los volúmenes acumulados, perdón. 0 más 5,9, 5,9. 5,9 más 9,6, tendríamos 15,5. Aquí voy a asumir que tengo 77,3, perdón, 57,3. Más 11,2 me da 68,5. Entonces, de esta forma, yo tengo siempre que asegurarme que estos dos valores sean iguales, porque con esto yo me aseguro que puedo determinar volúmenes de regulación. ¿Sí está claro? Sí. Como ven, es un proceso bastante simple que en esencia es lo mismo al proceso gráfico. Entonces, ajá. Que yo no le entendí bien. ¿Los caudales de dónde provienen? O sea, ¿nos dan de datos ya los caudales o cómo es? A ver, cuando haces un análisis para un proyecto, ¿de dónde deberías obtener los caudales? O sea, de algún centro, ¿De dónde? de algún lugar donde tengan ya medido los caudales. ¿Y cuál sería ese lugar? No sé, como el INAMI. Aquí vamos a tener el INAMI, ¿no es cierto? Entonces vamos a pedir datos del INAMI y nosotros vamos a procesar esos datos y todo eso se conoce como un estudio hidrometeorológico, que es lo que tienen que hacer para cualquier proyecto que incluya lo que es el análisis de un río, por ejemplo. Entonces, estos datos del histograma de caudales se los obtiene de la evaluación hidrometeorológica previa al proyecto. Entonces, ya nosotros en este punto asumimos que esos son datos, sí, pero lo importante es que ustedes sepan de dónde se obtiene. ¿Sí está claro ahí? Sí, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Nadie? Listo. Entonces, ¿cuál era la ecuación del volumen de regulación? ¿Se acuerdan? Al volumen de exceso máximo. Al volumen de aporte, perdón, menos Ajá. volumen de consumo, Exacto. más el valor absoluto del volumen déficit máximo. Exacto, ¿no es cierto? Entonces yo tengo el valor de aporte y el volumen de aporte y el volumen de consumo, sí, estos dos de acá. ¿Qué tengo que hacer? Restarlos, ¿no es cierto? 0 menos 0, 0. 5,9 menos 3,3, 2,6. 15,5 menos 11,9 me da 3,6. Acá tengo 57,3 menos 62,3 menos 5. 68,5 menos 68,5, 0. Entonces, normalmente este valor debería ser 0. ¿Sí? Es otro punto de confirmación o otro punto que les puede servir para análisis. ¿Sí está claro ahí? Espero. Entonces, ¿qué nos faltaría para cumplir esta ecuación? Determinar el volumen
de déficit máximo. ¿Dónde creen que yo determino el volumen de déficit máximo? La última columna. ¿Cuál sería el volumen de déficit máximo? ¿Qué me dicen? Sería lo mismo que la resta del volumen de aporte menos el volumen de... Toditos estos son la resta, pero ¿cuál sería el déficit máximo? ¿No sería el valor máximo entre entre el volumen de aporte menos el volumen de consumo? Este de aquí, 3.6. Sí. ¿Qué me dicen todos? ¿No Este es el sería. menos 5? ¿Por qué el menos 5? Porque es el menor de todos, entonces ahí va a estar, o sea, no sé cómo explicarlo, pero Por lo que déficit eran menos. negativo. Ajá. Exacto, ¿no es cierto? Es el valor negativo de mayor magnitud. Que en esencia, ¿qué significa que sea negativo? Que tenemos más consumo que aporte, entonces estamos en déficit. Entonces el valor de negativo de mayor magnitud es el volumen de déficit máximo. Mientras que el valor positivo de mayor magnitud sería ¿qué? de El volumen de consumo. exceso. El volumen de excesos máximos, ¿no es cierto? Positivo significa que tenemos más aporte que consumo, entonces tengo excesos. ¿Sí está claro ahí para todos? Chévere, entonces mi valor de volumen de déficit máximo es menos 5. Entonces yo tendría aquí 0 menos valor absoluto, perdón, 0 más valor absoluto de menos 5, volumen de regulación igual a 5. 2.6 más el absoluto de menos 5, 7.6. 3.6 más el absoluto de menos 5, 8.6. Menos 5 más el absoluto de menos 5, 0. Claro. Y 0 más el absoluto de menos 5, 5. En esencia, estos son mis volúmenes de regulación. Puntos de control, volumen de regulación inicial igual a volumen de regulación final, perfecto. ¿Cuál sería mi volumen de regulación total? ¿Qué me dicen? 26.2 sería la suma. ¿Cuál? Sería 3.6 más 5. 3.6 más 5, que es 8.6, y es el valor máximo, mi volumen de regulación total. ¿Sí está claro? ¿En qué punto se da? En el punto donde yo tengo el volumen de excesos máximos. ¿Sí o no? Sí. Entonces, en esencia, es lo mismo que hicimos en el gráfico. ¿Sí está claro para todos? Sí. ¿Alguien alguna duda de cómo se aplicaría este método? Listo, puedo borrar. Ya. Entonces, en esencia, estos son los métodos para determinar volúmenes de regulación. Entonces, vamos a hacer, ahorita yo trataría de hacer un ejercicio. Y después vamos a, ustedes quiero que hagan un par de ejercicios para el día lunes nosotros ya poder continuar. Entonces, aquí he puesto 1, 2, 3, 4, 5 ejercicios, 6 ejercicios. Y aparte puse este ejercicio que es un poquito más especializado para una pequeña central hidroeléctrica. Entonces, creo que lo óptimo sería, podríamos dejar el de la central hidroeléctrica y este de aquí para tratar de resolverlos.
Aunque este de aquí inclusive quisiera que ustedes lo hagan. A ver, vemos cuál tratamos de empezar ahorita. A ver, vamos a hacer este ejercicio nosotros ahorita. Y ustedes, que sería el 3. Y ustedes yo quiero que hagan para el día lunes el ejercicio 1, el 2, el 4, el 5 y el 6. Para nosotros ver, revisar el ejercicio 6 el lunes y tratar de hacer este ejercicio de una central hidroeléctrica. Entonces, en esencia, del ejercicio 1 al 5, nosotros vamos a utilizar estos datos de aquí. ¿Qué nos dice? Nosotros vamos a analizar un sistema de agua potable, ¿sí? En el cual tenemos un periodo de regulación de un día. Y nosotros tenemos una curva de caudal de consumo conocida. Tenemos 2 horas de 0 a la 24. Para cada hora yo tengo un caudal diferente. Estos son caudales de consumo. Eso se va a mantener constante para los primeros 5 ejercicios, de tal forma que yo voy a tener un histograma de caudales de este tipo, ¿sí? Entonces ustedes se van a la tablita que tenían ahí, por ejemplo, para la hora 0 el caudal era 3, ¿sí? Para la hora 24 el caudal también era 3. Entonces se grafica esta curva y en esencia pueden trabajar con la misma curva para los distintos ejercicios. Entonces, vamos a mantener esta gráfica de aquí, esta tabla de aquí, perdón. ¿Qué podríamos trabajarle acá? Sí, este de acá. Listo, entonces, aquí tienen distintas opciones en estos ejercicios en donde va a variar la curva de aporte, ¿sí? Y finalmente, en el ejercicio 5 les pido que nosotros hagamos el cuadro de análisis, que también es bastante simple. Y en el 6 tienen este ejercicio de acá, en donde en el 6 nos habla de una fábrica que trabaja de lunes a viernes de 6 a 18 horas consumiendo 2 litros por segundo a lo largo de estas 12 horas, o sea, el consumo es constante. Los aportes va a recibirlos del día lunes a las 21 horas hasta las 6 horas del martes. Igual, desde el miércoles a las 6 horas, a las 21 horas, perdón, hasta las 6 horas del jueves. Y el domingo tiene 24 horas de aportes. ¿Sí? Queremos encontrar el volumen de regulación y saber cómo varía durante la semana. Entonces, en esencia, para los 5 primeros ejercicios ustedes van a trabajar con un periodo de regulación de un día, que era el dato. ¿Cuál creen que sería el periodo de regulación para este ejercicio 6? ¿12 horas? No, 12 horas. no. Sería por día. ¿Por día? ¿Qué pasa si yo analizo el día, pongamos sábado? ¿Qué tengo el sábado? ¿Qué me dicen ustedes? Caudal versus tiempo. ¿Mm? ¿Qué nos dice el sábado? ¿Tenemos aportes del sábado? Sábado no hay aportes. No hay aportes. ¿Tenemos consumo el sábado? No. Nada, ¿no? ¿Puedo regular esto? No hay nada que regular. Entonces, hipótesis de un periodo de regulación de un día totalmente cortada. Recuerden que esto tiene que ser cíclico.
¿Cuál sería el periodo de regulación? ¿No serían las horas que trabaja la fábrica? ¿Cuáles horas que trabaja la fábrica? ¿De 6 a 8? De 6 a 18, perdón. Sí. Si ponemos un periodo de regulación, aquí está a las 6 y aquí está a las 18, yo voy a tener un caudal constante de 2 litros por segundo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, El lunes dice desde las 9 de la noche a las 6 del martes. Entonces eso ya no entra aquí, ¿no? No. Entonces, ¿puede ser nuestro periodo de regulación? No, ¿no es cierto? Tenemos No. horarios fuera. ¿Cuál sería el periodo de regulación? Sería las 24 horas en este caso. Nuevamente, ¿qué pasa el sábado? Ya hicimos el análisis. Ah, cierto. No hay. Ya por semana. Exacto, ¿no es cierto? Mi periodo de regulación es una semana. ¿Sí? Entonces yo tendré que hacer un gráfico. Ojo, un gráfico. No les recomiendo que me hagan 7 gráficos para los 7 días. A veces incurren en ese error. En donde yo tenga aquí la hora 0, la hora 0, la hora 10, la hora 12, la hora 24 del lunes. Acá lo mismo para el martes, lo mismo para el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y de esa forma yo sé que la siguiente semana se va a comportar igual. Entonces, mi periodo de regulación va a ser una semana. ¿Sí está claro? Algunos me empiezan a poner la hora 24, la hora 48, la hora 72, la hora 96. Yo les recomiendo hacerlo por días porque a veces se pierde. Es más fácil del 0 al 24 del lunes, del 0 al 24 del martes, del 0 al 24 del miércoles. La cosa es que ustedes manejen bien lo que son los ejes, ¿no es cierto? Tanto horizontal como vertical. ¿Sí está claro? Entonces, hagan este gráfico y de esa forma vamos a poder ir resolviendo el lunes ya el ejercicio. Entonces yo les dije, tratemos de hacer o por lo menos adelantar. También hagan el ejercicio 3, hagan todos los ejercicios del 1 al 6, porque no creo, como les dije, para salir antes tendríamos 10 minutos ahorita. Así que vamos a hacer un análisis rápido. Por ejemplo, vamos a empezar con este ejercicio 3, en donde para hacerle un poquito más difícil, vamos a asumir que el caudal de aporte es constante las 24 horas, ¿sí? Y representa el 60% del volumen total de aporte, ¿sí? Este sería un caudal 1. Y por otro lado tengo un caudal de aporte diferente, en el cual, para hacerlo un poquito más complicado, podríamos decir que varía desde pongámosle 2 litros por segundo hasta X litros por segundo, ¿sí? De 18 a 24. O sea, a las 18 horas tiene un valor de 2 litros por segundo y a las 24 horas tiene un valor de X que podrá ser 15, podrá ser 4, podrá ser 5, ¿no es cierto? Entonces tienen que definir cuál es la X. ¿Sí está claro? ¿Sí? Ahí le complicamos un poquito el ejercicio que yo les puse. ¿Sí me siguen todos? No, dije, ya me perdí. Para repetir. A ver, el ejercicio dice que tenemos dos aportes. El uno de 24 horas que representa el 60% del volumen total de aporte. ¿Qué significa eso?
que el área bajo la curva esta, que va a ser una línea recta, ¿sí? Un rectángulo en esencia, el área de ese rectángulo va a ser el 60% del volumen total de aporte. Y por otro lado, les cambié que nosotros vamos a tener un trapecio en donde tenemos 2 litros por segundo en la hora 18 y vamos a llegar hasta un valor de X litros por segundo en la hora 24. ¿Qué significa eso? Que el área bajo este trapecio tiene que representar el 40% del volumen de aporte total. ¿Sí está claro ahí? En esencia, esto es algo que yo podría tomarles en un examen rápido, ¿no? A veces juego con un poquito más con los valores. Entonces, ¿qué debería hacer? Primero grafiquemos los caudales, ¿no es cierto? Un poquito más bonitos. Pongamos con verde, el primer caudal nos dice constante las 24 horas con el 60% de aporte. Entonces, supongamos que va por aquí. Perfecto. Esta área en verde es el 60% del volumen total de aporte acumulado. ¿Sí? Volumen de aporte acumulado. Este valor de aquí corresponderá a un caudal de aporte 1, ¿no es cierto? Como está aquí estipulado. Y por otro lado me dice, tenemos un caudal que va a variar. A las 18 horas va a tener 2, ¿sí? 2 litros por segundo. Y a las 24 va a tener X litros por segundo. Entonces el área bajo la curva azul va a representar el 40% del volumen acumulado de aporte. ¿Sí está claro? ¿Ahí sí o no? Y ahí le podríamos hacer igualando las áreas del rectángulo con la área del trapecio para encontrar la X. Igualando el área de acá a la de acá. O sea, restando, perdón. No. Estas dos se suman para sacar el 100%, ¿no? Ya. Lo que debemos igualar es estas dos al área bajo la curva naranja. ¿Sí está claro? ¿Y qué por qué empieza en 2? ¿Por qué qué? Porque a las 16 horas empieza en 2. Porque este es el dato que yo les di. Pues, yo les dije, el Ahí es, caudal sí, 2 va de 2 litros por segundo hasta X. ¿Sí? sí, Entonces, sí, este claro. trapecio es un dato. Lo que sí, siempre dibujen estas curvas para que tengan facilidad de trabajo. ¿Sí está claro ahí? Sí, Inge, gracias. Ahora, en esencia, ¿cuál debería ser el primer paso? Apuren para dejarle salir antes. Obtener el área bajo la curva. ¿Cuál curva? La amarilla. La amarilla. Exacto, obtener el área bajo la curva amarilla. ¿Por qué? Porque esa área va a ser la que me permita determinar cuál es mi volumen de consumo acumulado. ¿Sí o no? Y con eso ya puedo tener una forma de trabajo. ¿Qué es lo más fácil para este tipo de gráficos? Pues trabajar con trapecios, ¿sí o no? Entonces yo puedo dividir todo esto en trapecios y determinar cuál es mi área bajo la curva. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, que tengo un trapecio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces rapidísimo ayúdenme con las áreas bajo la curva. La 1 sería, tengo 4.2 más 3, ¿no es cierto? 7.2 para 2, 3.6 por 1, 3.6. ¿Sí? Para el 2, ¿cuánto tengo? Sí, si es que necesitan ver, aquí están los datos de la tablita. Control C, pongámosle acá.
Estos son los datos de la tabla. No sé por qué no me deja mover. Y ahí está. ¿Me ayudan entonces cuáles son las áreas? Voy a disminuir un poco esto. Listo, ahí está. ¿Cuánto es de la 2? Sería 5, 5 más 4, 2 para 2. 9, 7 para 2 son 4.85 por 1, 4.85. La siguiente es... ¿Qué pasó? No sería por 3. Ajá, sí, no sería por 3. En este caso, sí, perdón, es por 3, exacto. Tienen toda la razón. Entonces, sí, son tiempos de 3 horas, perfecto. Entonces, ¿cuánto nos dan? La primera sería 3.6 por 3, 10.8. Sí, 10.8. La segunda, 14.55. 14.55. La otra creo que da 18.75. 18.75. Perfecto. La cuarta, 21.9. 21.9. Perfecto. La quinta, 22.2. 22.2. La sexta, 18.9. 18.9. La séptima, 13.35. 13.35. Y la octava, 9.75. 9.75. Entonces, para ustedes graficar la curva de volúmenes acumulados, van a tener que sumar, ¿no? 10.8 más 14.5, ya tienen el punto 2. A eso le suman 18.75, tienen el 3 más 21.9, el 4, así sucesivamente. Y el volumen acumulado de aporte sería igual a ¿cuánto? La suma de todos. Creo que 130.2. 130.2. ¿No es Sí. cierto? En este caso estaríamos hablando de ¿qué unidades? Litros por segundo. Litros por segundo, pero es volumen. Por hora, ¿sí? Por hora. Esta unidad, litros por segundo hora. Normalmente van a tener esta unidad. Yo les recomiendo quedarse con esta unidad y al final le transforman al volumen a litros o lo que sea. Pero si ahorita le transforman esto a litros por hora, va a salir poquísimo. Y si le transforman a litros por segundo, va a salir valores más grandes. Perdón, ¿solo a litros o solo a metros cúbicos? Perdón, ahí yo me mandé. Entonces, preferible trabajemos con esta unidad y al final ustedes pueden ya transformar a una unidad coherente. ¿Sí está claro ahí? Entonces, en esencia, tienen este volumen, sacan los volúmenes bajo la curva de aporte y con eso ya tienen el valor de X y pueden continuar con el proceso como habíamos dicho, ¿sí? Les voy a dejar hasta ahí para poder continuar el lunes. Por favor, resuelvan los 6 ejercicios, ¿sí? Y los suben al área de consultas de manera grupal. ¿Alguna otra duda? Inge, ¿sí va a subir la grabación al curso? Sí, sí, les Ya, estoy subiendo. gracias. Perfecto. ¿Alguna duda más? Si no hay dudas, pueden quedar ahí para su examen. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Inge.